durante una semana el país lo pasó bastante mal por la preocupación de un desabastecimiento relacionado con el paro de los camioneros. El gremio acusa violencia desmedida en la zona sur de nuestro país, delincuencia también en algunas zonas. Entre medio de todo esto, desde la Cámara de Diputados surgió la posibilidad de acusar constitucionalmente al ministro del Interior, Víctor Pérez, por no aplicar ley de seguridad interior del Estado y por no aplicar, por ejemplo, la ley antibarricadas, una iniciativa que el mismo gobierno promovió. Quien está patrocinando esta acusación constitucional es el diputado Iván Flores, parlamentario por la región de Los Ríos, de la Democracia Cristiana, que nos recibe precisamente allá en su zona. ¿Cómo está, diputado? Ya nos habíamos saludado. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, hemos saludado a toda la familia y eso me parece muy bueno, por cuanto si hay algo bueno que la pandemia puede traer consigo, ha sido más espacio para la familia, repensar algunos comportamientos propios, en fin, cómo enfrentar incluso parte de nuestras vidas. El resto son puras dificultades. Pero hemos visto la parte buena, ¿no? Sí, pues. La unión de la familia. Al menos pues, tenemos más tiempo, diputado, pero lo que le preguntaba, ¿qué lo llevó a usted o qué lo llevó a usted y a 6 bancadas también de la oposición a ya redactar un texto de acusación constitucional con este paro que ya finalizó, se llegó a un acuerdo, estaba leyendo ya que no todos estaban tan contentos con este acuerdo entre camioneros y gobierno? ¿Por qué cree usted que hay que acusar constitucionalmente al ministro? En primer lugar, no soy particularmente el promotor de la acusación constitucional, ha sido mi bancada, por decisión de las jefaturas de bancada y a las cuales nos hemos sumado varios parlamentarios. Digo varios porque esto es un proceso, ¿no?, que va a ir sumando, entiendo, voluntades dentro de los parlamentarios, dentro de los diputados y diputadas de la oposición, principalmente, creo yo. Primera cosa. Lo segundo es que no hay una sensación, no hubo una sensación en la población nacional de desabastecimiento. Hubo desabastecimiento, ¿ah? Para que objetivicemos el problema, por cuanto desde que surge el paro de camioneros, primero con la advertencia del gobierno, ¿cierto? No fue tampoco de la noche a la mañana y de golpe y raja. Los camioneros empezaron a advertir hacía varios días ya que estaban complicados, que estaban atemorizados, que estaban enojados, una serie de sentimientos respecto a lo que les estaba pasando en el tránsito por la Ruta 5, particularmente en la Ruta 5 Sur, en la región de la Araucanía. En este contexto, ya sabemos lo que ha pasado históricamente con paralizaciones de la carga y la capacidad productiva de nuestro país. Porque más allá del paro de los camioneros se pueden parar, bajar, sentarse, darse una vuelta, lo que quieran. Estamos en un país libre, pero ya sabemos cuando se paraliza la carga. Y en ese escenario, cuando surge la advertencia, producto de la violencia, que no comparto ni compartiré jamás, de lo que está ocurriendo en las carreteras, sobre todo cuando ya no son hechos dirigidos hacia la actividad forestal, no son dirigidos hacia cierto tipo de camiones o grandes empresas, sino que van al voleo. Me refiero a los camioneros, no voy a hablar de la violencia rural y general y del conflicto que existe en la Araucanía, porque es mucho más profundo, mucho más complejo, y ningún gobierno, incluyendo los nuestros, ha querido tomar el tema desde la raíz, sino que más bien se han venido desde las ramas, lo cual es mucho más caro en términos financieros, pero también en términos sociales. Diputado, bueno, disculpe, usted hablaba de las amenazas, mencionar también de que de alguna manera hasta el Congreso fue amenazado cuando se dio este ultimátum de que si no se tramitaban 13 proyectos de ley, se iniciaba la movilización. Bueno, sabemos lo que ocurrió, la movilización se realizó. Fue un emplazamiento muy claro y muy duro. Bueno, en este contexto, cuando ya sabemos lo que significa la paralización de los insumos y de los productos, la verdad es que debió haber tenido desde el inicio una mayor preocupación por parte del gobierno. Cuando parte el paro de los camioneros, se dijo no se va a desabastecer la cadena alimenticia ni los artículos de primera necesidad. Por lo tanto, solamente era la cuestión secundaria de cargas. Pero no fue así. Y el problema está en que hasta el día martes de esta semana
el gobierno decía, hay algunas señales, y los medios decían, hay algunas señales de desabastecimiento en la región metropolitana. Entonces volvemos al concepto centralista de que lo que le pasa a Santiago es lo que importa que le pase a Chile. Y me imagino que en su zona sí vio desabastecimiento. Yo tuve la posibilidad de conversar con diputados con Aysén y me hablaban del problema del pellet, por ejemplo, en el sur, que no había pellet para calefaccionar, que se veía ya el desabastecimiento. O sea, en un país que no tiene alternativa que no sea el tránsito de las cargas por la Ruta 5, porque recordemos que desde que se cayó el puente Tolten en la región de la Araucanía, ni siquiera hay ferrocarril de carga al sur. Y por lo tanto, ya el día viernes, el paro comienza a principio de la semana pasada, ¿cierto? Y el día viernes ya no había gas en Lago Ranco, por ejemplo. Me escribían dirigentes sociales, me decía, don Iván, se terminó el gas porque a Osorno no le llega gas, porque está más cerca de la provincia de Osorno, y Osorno no puede distribuir el gas, por lo tanto estamos sin gas. El día sábado comenzaron a cerrar las estaciones de servicio, cerraron la Shell, cerraron la Petrobras, y de todos los camiones que deberían haber ingresado al sur de Copec, una partecita, llegaron 5 camiones. 2 a Valdivia y los otros 3 se repartieron en comunas. Y eso era todo. El día lunes que yo me vine a Valparaíso, yo viajo 1000 kilómetros todas las semanas de ida y vuelta desde Valdivia a Valparaíso, me tardé varias horas más porque no estaba expedita la carretera. Si bien es cierto, la mayoría de los puntos de reunión de camiones, la carretera en 2 o 3 puntos significaba paralización, y ahí estuvimos 1 hora porque ellos paraban camiones, detenían camiones, dejaban pasar. O sea, en el fondo, si bailas, pasas. Esa era la historia. ¿Y por qué cree usted, diputado Iván Flores, que el gobierno no tomó ninguna medida restrictiva frente a lo que ocurría con esta movilización? Porque se infringió una norma de toque de queda, se infringieron normas sanitarias, hubo paralización del tránsito, se habló de desabastecimiento, hasta el ministro París dijo que no dejaban pasar la ambulancia. Entonces, ¿por qué cree usted que el gobierno no aplicó ninguna normativa? Yo quise colocar el contexto de lo que significa el paro y lo que nosotros vimos, lo que veíamos las regiones del sur, que era distinto a lo que estaba pasando en la metropolitana, y que cuando ocurre el desabastecimiento efectivamente y comienza a aparecer esta preocupación de la ciudadanía, bueno, nosotros reaccionamos. Lo que acaba de decir Gabriela agrega, porque agrega la cuestión sanitaria, agrega el incumplimiento del estado de excepción, agrega una serie de cosas. La pregunta es, ¿por qué los propios camioneros fueron ninguneados en su, yo creo que justa reclamación a actos de violencia extrema que están ocurriendo en la Araucanía? Porque no es lo mismo, ya es delito atentar contra la propiedad pública o privada, y en el caso de los camioneros de la privada, cuando han quemado camiones. Combinan a bajar al conductor y le queman el camión. Pero es muy distinto que un francotiradores disparen a un vehículo en movimiento desde la distancia, porque es imposible asegurar que esa bala, ya no perdigona, sino que bala, no va a pegar en una persona cuando la disparan a distancia en un vehículo en movimiento, porque estaban disparando a la cabina. Todos compartíamos que esto debía ser controlado y detenido. No me explico cómo en 20 y tantos años todavía no se ha podido determinar los grupos violentistas, que no son el pueblo mapuche, derechamente, son violentistas. Y podrán haber algunos mapuches, pero también sabemos que han entrado o salido, o se han quedado, no lo sé, extranjeros, y también otras personas que tienen motivaciones probablemente distintas. Los ministros anteriores del Interior han hablado de narcotráfico. En fin, se ha hablado de todo, y la pregunta a 20 y tantos años, ¿cómo no se sabe? Primera cosa. Segunda cosa, entendiendo el ninguneo que se le hizo a los dirigentes de camiones, porque si ya llevaban casi una semana, 6 días aproximadamente, en que no habían sido recibidos por el ministro del Interior, es que el ministro del Interior entonces no ha entendido lo que significa un paro camionero desde el 73 para adelante, donde han habido varios. La paralización de Chile la terminan pagando la gente más vulnerable de Chile y también la actividad económica de Chile. O sea, además de no aplicar normas, diputado, el ministro también estaría pecando, entre comillas, de no haberse reunido, negociado, conversado durante el paro. Sin ninguna duda. Si eso es el reclamo de los camioneros, cuando los camioneros dicen se terminó esta cuestión porque ya estamos cabreados de estar siendo atendidos por asesores, queremos que nos atienda el ministro del Interior que no nos ha atendido. Y esto lo dicen el martes, una semana después que inició el paro. O sea, ¿cómo el ministro del Interior no... A ver, está bien el primer día, ¿cierto?
aclaren esta cosa, reúnanse, vean los puntos de encuentro, en fin, qué sé yo, pero una semana de empezar a paralizar Chile y que el ministro del Interior no haya llamado y sentado a la mesa a los dirigentes, que eran los dirigentes activos, que tampoco son todos los camioneros, porque habían dos flancos aquí, habían dos frentes de cuestionamiento. Los camioneros o los transportistas de los puertos que estaban acusando robo de sus camiones, de sus cargas, y la gente que estaba sufriendo esta acción de francotiradores o actos violentos. Entonces, miren, en primer lugar, los camioneros, ¿qué es lo que reclamaron? Reclamaron un Chile en Estado de Derecho que les permita garantías al libre tránsito y a la seguridad de sus conductores. Esa fue la primera cosa. Pero no pueden reclamar ese derecho vulnerando los derechos constitucionales del resto de la ciudadanía y generando una situación de temor y desabastecimiento. Entonces, ¿dónde algo no encaja? Porque los dos están reclamando lo mismo, la ciudadanía y los camioneros en definitiva, el Estado de Derecho. ¿En quién articula, pues? En el gobierno. Ninguno de nosotros podíamos resolver. Y además, cuando los camioneros, y en el resultado se compromete estos 13 proyectos de ley, de los cuales hay 6 en el Senado y alrededor de 4 en la Cámara, y que no tienen nada que ver con la violencia. Porque fíjese, Gabriela, en la Comisión de Seguridad, que es la que podría dar respuestas desde la Cámara, el único proyecto que tiene que ver con policía, es una modernización de policía, que está muy lejos de ser modernización de policía, es sencillamente una serie de medidas de mejoras administrativas para el mejor manejo de los recursos, para las sanciones ante falta. ¿Qué tiene que ver eso con el conflicto, con los atentados, con los robos? No tiene que ver, si es sencillamente trámite administrativo. Entonces, no es cosa de hacer una lista que tenga un lindo titular cuando los proyectos son malos, cuando el propio ministro Desbordes, a poco de asumir, él mismo señala a través de medios de comunicación que el proyecto que mejora el sistema de inteligencia en Chile es malo y que por lo tanto hay que quitarle el acelerador, porque todos entendemos de que hay que tener una inteligencia adecuada, efectiva, pertinente y que además permita anticiparse como lo hacen. Ya no es la inteligencia de la dictadura, es otra inteligencia, la que se anticipa a los conflictos, la que se anticipa a los delitos. Y eso hoy día no está funcionando, pero el proyecto no da cuenta de eso. Entonces, no es cuestión mágica de que alguien diga, me arreglan estas leyes en 48 horas, o por último en una semana o en un mes. No es así, son leyes tremendamente complejas que en definitiva hoy día son, comillas, representadas por malos proyectos. Entonces, bueno, podremos tener toda la voluntad, si durante el estallido social la prioridad primerísima del Congreso en general, porque primero fue la Cámara, después el Senado, fue darle prioridad a los proyectos que intenten dar respuesta al estallido. En pandemia, hasta el día de hoy, la prioridad es esa. Por lo tanto, también podemos trabajar sobre otra prioridad, pero tengamos proyectos adecuados, pues. Entonces, aquí la bisagra que no funcionó fue el Ministerio del Interior, y por esa razón, mi bancada, no fui yo personalmente, yo soy parte de la bancada y que por cierto comparto, yo apechugo mis decisiones siempre. Me podré equivocar, podré aceptar, pero al final de cuentas uno no puede estarse dando volteretas como esto del socialdemócrata y que el otro que ahora que aprueba y que no sé qué. No. En este contexto, Gabriela, la bancada advirtió y dijo, si en 24 horas esto no se arregla porque está causando daño, vamos a interponer una acusación constitucional. Bueno, finalmente la advertencia sirvió de alguna manera. O sea, advirtieron ustedes con la acusación constitucional y al otro día ya el tema estuvo resuelto. Diputado... Bueno, se resolvió después que se cumplieron las 24 horas. Sí, claro, después, sí, después. Las amenazas no pueden ser como el cuento de Pedro y el Lobo. Si bien es cierto, también hay que usar el sentido común, también hay que usar otros ingredientes en la toma de decisiones. Nosotros dijimos 24 horas y a las 24 horas el país nos preguntó, pues. Hay una buena parte del país que nos preguntó, bueno, ¿y qué pasó? Ya se cumplieron. Y a las 24 horas nosotros no teníamos una acusación constitucional para en ese momento ingresar. En 24 horas nuestra bancada dijo, ok, se cumplieron las 24, no hay ningún avance, ningún camionero se ha desmontado de esta paralización, por lo tanto nosotros vamos a iniciar el proceso y le vamos a encargar a uno de nuestros miembros, el diputado Asensio, para que comience a preparar esta acusación constitucional. Nada más, eso fue. Al rato se descuelga del paro los camioneros de Valparaíso y luego, bastante más tiempo después, el resto de los camioneros. En buena hora. Yo creo que el acuerdo
a ver, es un acuerdo que tiene un alto gasto para el Estado, que hay cosas que hay que resolver, en fin, hay una serie de medidas que yo comparto, pero hay otras que son complejas, como el comprometer el trabajo del Congreso en términos de resultados, no de procedimiento, ni los temas que se van a enfrentar. Pero a ver, yo creo que, en definitiva, y este es el punto central, el ministro Pérez, a quien yo valoro como persona, le tengo mucho aprecio en lo personal, pero no me voy a confundir en lo que es mi rol fiscalizador y mi rol de posición respecto de cómo debemos actuar frente a algunos temas. Por lo tanto, la persona Víctor Pérez, a quien yo aprecio muchísimo, es distinto al ministro del Interior, que no estuvo a la altura, primero, de reconocer que el paro de camioneros iba a generar daño, y segundo, de poder responder a los propios camioneros con lo que le estaban demandando en términos de buscar acuerdos, y por último, no estuvo a la altura para poder proteger al resto del país del daño que se produjo. Gabriela, el daño estuvo. Esto es como que una persona, por una ofuscación, por un acto incontrolado, le clava un puñal a una persona, que no fue mortal. Estoy dando un ejemplo, tal vez la comparación sea un poco tonta, pero bueno, resulta que se da cuenta de lo que pasa y le saca el puñal despacito, le pone una cosita en la herida, le cierra la herida y aquí no pasó nada. ¿Hubo delito o no hubo delito? Hubo, aunque se inicie la reparación. Ahora, ¿quién paga? ¿Quién paga el desabastecimiento? Mira lo que pasó con micro y pequeñas empresas que se quedaron sin abastecimiento. Tengo conocidos que son ganaderos y estaban desesperados porque ellos dependen para la producción del concentrado que viene de la zona central. ¿Qué va a pasar con los $20.000 día que tienen que pagar los armadores por tener un barco a la gira que no puede amarrar al puerto y descargar? No son barcos tan grandes, entiendo que son 40.000 toneladas de trigo, de otros granos, que al final de cuentas, ¿quién va a pagar eso? Esos $20.000 multiplicados por 4, por 5, por 6. O sea, estamos hablando de $100.000 en un paquete de granos que va a ser convertido en pan. Yo no creo que eso lo asuma ni la naviera, ni el importador, no creo. Yo creo que eso se lo van a cargar al consumidor. O cuáles son los costos asociados de lo que decía Ronald Brown, que decía, mire, necesitamos cargar ahora, este fin de semana, entiendo que fue la precisión del tiempo, los barcos que ya están esperando las exportaciones de fruta, y esto va a traer un coletazo gigantesco en el empleo, en fin, y con pérdida. Entonces, bueno, hay daño, pues, ¿quién se va a hacer responsable? ¿Moya? ¿Va a pagar Moya? Entonces, bueno, nosotros, en definitiva, cuando se venció el plazo y lo que nosotros advertimos, en el tiempo que lo advertimos se cumplió, e iniciamos el proceso, no teníamos la acusación, vuelvo a repetir, lo compartimos con el resto de la oposición. En una reunión en la que yo no estuve, porque no soy jefe de bancada, pero estuvo mi jefe de bancada, y la oposición definió que la acusación constitucional seguía, que ahora empezaban a reunir los antecedentes, iban a precisar cuáles eran las faltas exactamente, y en eso están. Cuando se termine ese proceso, que será un par de días, tal vez sea hasta la próxima semana o la subsiguiente, no lo sé, porque aquí hay un equipo de gente que está juntando los antecedentes, primero se verá si efectivamente la oposición va a presentar la acusación. Yo entiendo que hay una decisión política de hacerlo, por eso están investigando todas las causas para que efectivamente se demuestre que aquí hubo falta del ministro del Interior. Y entonces, bueno, estamos en ese proceso. Nadie está juzgando a priori, sino que estamos nosotros diciendo de que efectivamente aquí hubo falta y que se está hoy día objetivizando a través de la búsqueda de información precisa que permita efectivamente justificar la acusación constitucional. Ahí ha habido opiniones distintas dentro de la misma oposición, hay gente que está con mucha fuerza y otros que no tanto, en fin, pero esto es un proceso. Y después viene la acusación como un debido proceso nomás, pues, en donde el ministro tendrá todo el tiempo para poder, son 10 días, para poder presentar su descargo a través de la cuestión previa. Y acción fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Ni menos, ni más ni menos. O sea, tenemos distintas herramientas. Podríamos haber hecho una comisión investigadora, sí, demoran 6 meses.
6 meses, y no tiene ninguna vinculación, digamos, con resultados directos, ¿no? O sea, sanatorio. La comisión investigadora investiga y después recomienda y votaremos todo, o podemos hacer una interpelación, que son preguntas y respuestas, donde por lo general siempre el interpelado gana, pues, si tiene equipo. En fin, la otra es un oficio fiscalizador. Mire, le mando un oficio, le hago esta pregunta, por favor contéstemela. Ojalá antes de 30 días. La única herramienta de peso que tenemos es una acusación constitucional que es cierto, eso es de última ratio, pero es firme y por lo tanto no es para jugarreta, ni para usarla mal, ni tampoco para menospreciarla. Así que bueno, es un proceso que yo creo que se va a dar y ahí todo el mundo tendrá derecho y oportunidad de complementar la acusación o defenderse. Sí, es así, ni más ni menos. Muy bien, pues diputado Iván Flores, le agradecemos enormemente por hablar de este tema junto a nosotros, estaremos atentos al proceso, sabemos que no va a ser ni mañana ni pasado, así que veremos qué pasa con el destino de esta acusación y también, por supuesto, lo que ocurre con estas situaciones que nos describía usted también de lo que pasa en el sur del país, con desabastecimientos, problemas, etcétera. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por la oportunidad. Y no crean que, como algunos han dicho, esto son jugarretas en que ya estamos manoseando la figura de la acusación constitucional. Lo que pasa es que este es un gobierno que ha sido muy malo, con excepciones de algunos ministros que son muy buenos, que son algunos, pero el gobierno en su conjunto ha sido muy malo. Hemos tenido mal manejo en la pandemia, hemos tenido mal manejo en el estallido social y hoy día tuvimos un pésimo manejo en el paro de los camioneros, independientemente que finalmente se resuelve con un acuerdo que la verdad podremos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero finalmente se resuelve para la ciudadanía. Entonces aquí, bueno, tenemos un gobierno al debe, claramente. Muy bien, pues diputado Flores, le agradecemos, que esté muy bien, gracias por recibirnos. Gracias, Gabriela. Gracias. Saludos a los chicos. Sí, gracias. Chico. Gracias, diputado, que esté muy bien. El diputado Iván Flores hablando sobre la acusación constitucional que se presentará contra el ministro del Interior, Víctor Pérez.